Bueno, ahora sí, vamos a Mateo 10, 16 al 20. Cuando esté ahí, dígame amén. Mateo 10, 16 al 20. ¿Qué dice? He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, o sea, da por hecho, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Luego vamos a 2 de Timoteo 3:12. El que la tenga, léala, por favor. ¿Qué dice? 2 de Timoteo 3:12. 3:12. 3:12. 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Sufrirán persecución. Job 5:7. ¿Quién la buscó? Job 5:7. ¿Qué dice? El hombre nace para la aflicción. Esas tres escrituras que acabamos de leer hablan de sufrimiento, hablan de aflicción. Incluso el mismo Jesús, él aseguró que los que queramos seguirlo a él, vamos a sufrir persecución. Y hay una escritura en Isaías 53:3, vayan ahí todos, Isaías 53:3, y tiene una palabra que muchas veces no tomamos en cuenta, Isaías 53:3. ¿Qué dice? Léalo fuerte el que lo quiera leer. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondidos en el rostro, Y como que escondimos de él el rostro, Ajá. fue menospreciado y no lo estimamos. Dice una palabra experimentado en quebranto. En otras versiones dice experimentado en aflicción, otras dice experimentado en sufrimiento, lo cual quiere decir que Jesús tenía experiencia en sufrimiento. Por ejemplo, cuando alguien va a buscar un trabajo, lo primero que te dicen, si tienes experiencia en algo. Jesús, si tenía experiencia en algo, era en el sufrimiento. Ahora, muy atentos. El título de hoy es el poder del sufrimiento. ¿Por qué el poder del sufrimiento? Porque el sufrimiento tiene poder. El diablo lo puede utilizar para mal y Dios lo puede utilizar para bien. El diablo lo puede utilizar para destruir y Dios lo puede utilizar para edificar, para fortalecernos. Pero hoy en día, desafortunadamente, con el evangelio de la prosperidad, del sentirse bien, que se enfoca solamente en nosotros, está creciendo cada vez más y fomenta una actitud no bíblica entre los creyentes hacia la existencia del sufrimiento y la persecución. O sea, en pocas palabras, como no se les enseña a la gente lo que es el verdadero evangelio, de que vas a sufrir, cuando vienen las pruebas y sufrimientos, ¿qué es lo primero que hace la gente? Se va. No, hombre, yo no quiero ser cristiano. No, ser cristiano es esto, porque se te empieza a enseñar la verdad de lo que es el evangelio. Y la realidad es que la situación en el mundo que estamos viendo, y también incluye a la iglesia, va a ir de peor en peor. Si nosotros tenemos la esperanza de que el mundo va a mejorar, pues váyasela quitando. Porque la palabra de Dios dice en Mateo 24, del 1 al 14, que irá de peor en peor. Y en la iglesia no es la excepción. O sea, lo que estamos viendo de la situación que está sucediendo, terremotos, guerras, rumores de guerras, pestes, persecuciones, lo que está pasando en Haití con la iglesia, pues va a ir de mal en peor. La iglesia no es la excepción también. Jesús lo aclaró muy claro.
lo dijo muy enfáticamente en Mateo 24, del 1 al 14, y Pablo también lo dice en la primera carta a Timoteo y en la segunda. Ahora, yo les pregunto, ¿existe persecución hoy en día hacia los cristianos? Claro que sí, no lo podemos negar. ¿Cuántos de ustedes vieron el video del martes que se compartió de la persecución en Haití, que compartió Isabel? Si lo vieron, se dieron cuenta de que, pues eso es algo, alarma, impacta verlo, pero es algo de lo que Jesús ya había hablado hace más de 2000 años. Ahora, el ataque a los cristianos está ganando popularidad. ¿Por qué? Porque la intolerancia se ha puesto de moda. Hoy en día, si tú ofendes a alguien que tenga una manera de pensar diferente o algo, pues te puede acusar hasta de misógino, de cualquier cosa. Y hoy en día, culpar a los cristianos por su sistema de valores, por sus creencias, que va en contra de la corriente del mundo, ya se ha vuelto, se está volviendo más bien, una ley en muchas partes del mundo. Y a medida que se acerque la venida de Cristo, a medida que se acerque, va a ir creciendo, se va a ir poniendo peor la hostilidad y la persecución. Jesucristo dijo algo muy interesante en Mateo 24, 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es lo que estamos viendo. Recordemos que estas palabras Jesús se las está diciendo a sus discípulos. Y lo podemos ver en la iglesia en general. Son más los que se están alejando de la iglesia que los que están llegando a la iglesia. Esa es una realidad. Y no es solamente aquí, es en la mayoría de las iglesias. Pero hay iglesias que sí se están llenando de gente. ¿Cuáles son? Pues donde se les predique lo que quieren oír, donde no se les diga del pecado, donde no se hable del infierno, donde no se les diga que hay un castigo eterno. Y Satanás, con sus tácticas, con sus seducciones, tentaciones, usa el sistema del mundo constantemente para atraer y seducir a los cristianos verdaderos de todas partes. Ahora, ¿por qué mencionamos al principio el evangelio de la prosperidad y del sentirse bien? ¿Es malo ser próspero y sentirse bien? Claro que no. Claro que no. Por supuesto que no. Lo malo es cuando lo que se te ofrece solamente es para que se enfoque solamente en ti, sin contemplar la otra parte, la parte del sufrimiento. No todo es color de rosa. Para que entendamos mejor y entendamos el tema del día de hoy, ¿qué sucedió en los 2 años de pandemia? Bueno, casi 2 años de pandemia. Todos aquellos a los que se les predicaba de poder, de empoderamiento, de bienestar, de decrétalo y recíbelo, quedaron decepcionados la gran mayoría. ¿Por qué? Porque todo lo que se les predicaba, pues vieron que no, en realidad no se cumplía. La gran mayoría de iglesias tuvieron miembros que murieron y los que no quedaron decepcionados de la iglesia porque se les prometió algo que no sucedió. Se les prometió sanidad y protección. Y cuando moría alguien, sobre todo un pariente, ¿qué sucedía? Pues venía la decepción. Yo estaba hablando con un pastor de allá de California, donde están las niñas. Él se graduó igual que yo, se llama Arnulfo. Somos de la misma camada. Y él decía que después de la pandemia su iglesia casi se vació. Y dice, y tristemente los que se fueron ya no regresaron. Como resultado hubo gran deserción de miembros que ya no regresaron. ¿Por qué? Porque existen pensamientos confusos y expectativas muy equivocadas entre los creyentes con respecto a las persecuciones, a las pruebas, los problemas y los sufrimientos en la vida cristiana. Y como no se le enseña a la gente lo que en realidad dice el Evangelio acerca de las pruebas, de los sufrimientos y las tribulaciones, cuando vienen, ¿qué es lo más común que hace la gente? Se va. ¿Sí me están entendiendo? Dígame si me está entendiendo. Ahora, ¿y por qué? Porque nos olvidamos que vivimos en un mundo caído.
Somos criaturas pecadoras. ¿Somos criaturas qué? Pecadora. Que vivimos en una sociedad corrupta y que está bajo maldición por el pecado. Por eso a los creyentes no debería sorprendernos cuando nos enfrentemos de pronto en todo tipo de sufrimiento. A ver, alguien ayúdame con Job 14:1 y alguien ayúdeme con el Salmo 22:11 y otro más con Eclesiastés 2:17. Yo creo que se las voy a ir asignando para no hacernos bolas. A ver, Carlos, Job 14:1, Jonathan, Salmo 22:11 y ¿quién más me ayuda? Anaí, Eclesiastés 2:17. Sí, Eclesiastés está enseguida de los Salmos, sigue Proverbios, Cantares y Eclesiastés. Eclesiastés 2:17, Salmo 22:11 y Job 14:1. ¿Qué dice Job 14:1? El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Corto de días y hastiado de sinsabores. ¿Qué sigue? Dice el Salmo 22. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Sinsabores, angustia. ¿Y qué dice Eclesiastés? Mire esa escritura. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, vuélvete, amado mío. Eclesiastés 2:17. Eclesiastés 2:17. ¿Qué dice Eclesiastés 2:17? Aborrece por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol es fastidiosa. ¿Y qué más? Por cuanto todo es vanidad y aflicción del espíritu. O sea, las tres escrituras que acabamos de leer nos habla del hastío del hombre. Jesús dice que debemos esperar problemas. En Juan 16:33 dice que en el mundo tendremos aflicción. Lo da por hecho. Jesús mismo, él no evitó enfrentarse a las dificultades y experimentar sentimientos de angustia. Carlos, Juan 11:33, Jonathan, Marcos 14:33 al 34. Mire lo que dice Jesús. Juan 11:33. Marcos 14:33 y 34. Juan 11:33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. La Biblia, ya hemos estudiado, nos enseña que Jesús, él jamás ocultó sus sentimientos. Él se angustió, lloró, se enojó, se preocupó. Siempre lo reflejó sus sentimientos. En Marcos 14:33, 34, ¿qué dice Johnny? Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Su alma estaba, ¿qué? Triste hasta, ¿qué dice? Hasta la muerte. Y Pablo también, el superapóstol, mire lo que dice en 2 Corintios 4, del 8 al 9. ¿Qué dice 2 Corintios 4, del 8 al 9? ¿Qué dice? Hasta Pablo, el evangelista más grande de la historia, él no era inmune a los sufrimientos. ¿Qué dice 2 Corintios 4, 8 al 9? Carlos. Que estamos atribulados en todo, Estamos atribulados en todo. Lo da por hecho. mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hasta el 34. Digo, perdón, hasta el 9. Hasta ahí. Si leemos estas escrituras, tanto de Jesús como Pablo, nos damos cuenta de que ninguno de ellos era inmune a los sufrimientos. Los padecían. Pero ¿por qué entonces ahora
se le predica a la gente, ven a Cristo y no vas a tener problemas, ven a Cristo y tus problemas se van a solucionar. Eso es una gran mentira, porque los sufrimientos y las pruebas y las persecuciones van a venir. Ahora, en la soberanía de Dios, toda clase de sufrimientos y dificultades son reales. Y los cristianos verdaderos las vamos a padecer. ¿Cuáles son o es una de las razones principales por las que a los cristianos nos cuesta aceptar el papel del sufrimiento en nuestras vidas o en las vidas de amigos o de seres queridos? ¿Por qué nos cuesta aceptar el sufrimiento? La respuesta es que no hemos logrado comprender y aceptar la realidad de la soberanía divina. Escúchelo bien. Por eso al principio les decía que el sufrimiento tiene poder. Por eso el título, el poder del sufrimiento. Dependiendo del enfoque que tú y yo le demos, es lo que va a producir, el poder que va a producir el sufrimiento. Si ponemos nuestro enfoque solamente en lo malo y en lo negativo, Satanás lo va a utilizar. Pero si ponemos la mirada, como dice en Hebreos 12:2, que pongamos la mirada en Cristo, el Señor lo va a tornar para bien. Pero Él va a obrar de acuerdo a su soberanía divina. Y no vamos a ver la adversidad a la manera del diablo, sino desde la perspectiva de Dios. Y al hacer eso, si no la vemos a la manera de Dios, vamos a pasar por alto el efecto positivo, fortalecedor y perfeccionador que las pruebas deben tener en la fe de los creyentes. Eso es básicamente lo que dice Romanos 8:28, cuando dice que todo obra para bien, pero dice para los que aman a Dios, no para todos. Y lo que Dios nos dice es que aunque la experiencia del sufrimiento resulte difícil atravesarla, va a ser finalmente positiva, una experiencia que va a fortalecer y purificar nuestra fe. Mire lo que dice Job. Job, si alguien sufrió fue Job, pero mire lo que él dice en Job 23:10. Ponga atención en esa escritura, lo que Job dice. Si alguien sufrió en la Biblia, si hay un personaje que padeció de todo, hasta la muerte de toda su familia, de sus hijos, sus hijas, y perdió todo en un solo día, fue Job. Pero mire lo que dice en Job 23:10. ¿Qué dice, Carlos? Mas el que conoce mi camino me probará y saldré como oro. Mas él conoce mi camino, dice Job. Me probará y saldré como el oro. Él da por sentado de que todo lo que le está pasando, todo lo que está sufriendo, lo da por seguro y no tiene ninguna duda de que él va a salir adelante. Nosotros no hemos sufrido ni la milésima parte de lo que Job sufrió. Porque aparte también le vino una sarna que dice que se rascaba con un leño rasposo para tratar de sanar su comezón. Si alguien padeció fue él, pero él da por hecho de que el Señor lo está probando y de que saldrá como el oro. En estas últimas semanas, yo creo que todos hemos sido probados de diferente manera. Yo le soy sincero y le voy a abrir mi corazón. El jueves en la noche, me da hasta vergüenza decirlo, pero es para edificarnos y para enriquecer el tema de hoy. Todos sufrimos de una manera u otra. Y le di gracias a Dios porque no sucedió en el tiempo de las niñas. El jueves en la noche no teníamos nada que comer. Así como le estoy diciendo. Pero yo le daba gracias a Dios que nunca sucedió en el tiempo que estuvieron las niñas aquí. Cuando estuvieron las niñas, aunque sea frijoles, tortillas duras, lo que fuera, había. El jueves no había nada. Así se la pinto. Y yo decía, Señor, gracias porque no sucedió en el tiempo de las niñas. No me quejé. Le di gracias porque no sucedió en el tiempo de las niñas. Y del Ben y le platico, porque si le platico llora. Todavía estamos endeudados con ese Ben. De todo lo que pasó en estas semanas. Pero me estoy quejando, no. Por eso yo recordaba lo que decía mi primer pastor que yo tuve, el que me dio la confianza después para predicar. Él decía, mira,
cuando vayas a tocar un tema, prepárate. Primero Dios te va a probar a ti para ver si eres digno de dar ese tema. Porque muchos predican mentiras, ¿eh? Hablan de sufrimiento sin haber pasado por sufrimiento. Hablan de victoria cuando ellos ni siquiera están más derrotados hablando en la vida espiritual que en todo. Por eso, entienda muy bien lo que estamos tocando hoy. Al final, hay dos gemas, que nos van a despertar de verdad nuestro discernimiento espiritual. Ahora, hay 3 puntos importantes. Número 1, el sufrimiento en el plan de Dios. ¿Ustedes creen que Dios tiene un plan en el sufrimiento? ¿Lo creen o no lo creen? Claro que sí. Romanos 8:28 dice que todo obra para bien, para los que amamos a Dios. Jesús, como Hijo de Dios, Él sabía que debían esperarse pruebas y persecuciones. Y Él predijo la hostilidad, el rechazo del mundo. Lo dijo muy claro Él. Cuando Él estaba en sus últimos momentos con sus discípulos en la última cena, en el aposento alto, Él les dijo en Juan 15, 18 al 19. El que lo encuentre, léalo, por favor. Jonathan, vete preparando con Mateo 5, 10 al 12. Anaí, con Marcos 13, 9 al 13. Váyanse preparando con esas escrituras. Se las voy a ir dando por adelantado para cuando llegue el turno ya las sepan. ¿Qué dice Juan 15, 18 al 19? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Se dan cuenta? Si fuerais del mundo, Escuche. el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, para eso el mundo os aborrece. Da por sentado y nos lo asegura que el mundo te va a amar. Va a aborrecer. Y lo dice 2 veces. Si a mí me aborreció, a ustedes también. ¿Sí? Esas palabras están reafirmando lo que ya les había dicho antes en su predicación en el Sermón del Monte. Miren lo que les dijo en Mateo 5, 10 al 12. ¿Qué les dijo, Johnny? Bienaventurados los que padecen persecución. Escuche. Por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Se da cuenta? Jesucristo en ningún momento le dijo a los discípulos, en ningún momento les dijo que les iba a ir bien. No hay ninguna escritura que les garantice que por seguirlo el mundo los va a amar, todo les va a ir bien. Al contrario, siempre los previno y les advirtió. Es más, les dijo, cuidado cuando los hombres hablen bien de ustedes, cuídense, cuando los halaguen, cuidado. ¿Y qué dice en Marcos 13, 9 al 13? Escuche lo que dice. Marcos 13, 9 al 13. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el final, este será salvo. ¿Se da cuenta cómo Jesús advirtió claramente cómo el mundo, incluso la misma familia, él mismo dijo, los enemigos serán los de la propia casa?
estarían en contra de los creyentes. Y yo estoy seguro que todos lo hemos padecido en la familia. Y esto, obviamente, pues traería dolor y sufrimiento, que sería algo normal y de esperarse. Él lo advirtió. Y la pregunta clave es, ¿por qué creen ustedes que el mundo nos aborrece? Piensen, ¿por qué el mundo nos aborrece? Jesucristo dijo, miren, si a ustedes los aborrecen, acuérdense que a mí me aborrecieron primero. ¿Mm? ¿Por qué el mundo nos aborrece? La respuesta es, o está en 5 palabras, porque nos oponemos al mundo y porque no pertenecemos al mundo, cualquiera de las dos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque primeramente el mundo aborrece a los cristianos principalmente porque no somos del mundo, no pertenecemos al mundo. Dice en Juan 17:16, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra cultura es diferente, vamos en contra de la corriente del mundo. Para recordar el término mundo, según se usa en Juan 15 y en otras partes, es la palabra cosmos, y en ese contexto se refiere al sistema, no al mundo geográfico o de la gente. Se refiere al sistema maligno del pecado en el mundo, donde Satanás es el autor y la humanidad que no quiere reconocer a Cristo es el ejecutor. En palabras más claras podríamos decir que es la sociedad depravada de seres humanos perversos que se ha puesto a sí misma en contra de Cristo, de su reino, de su pueblo y de su iglesia. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué nos sorprende cuando viene el sufrimiento, cuando viene la prueba, cuando viene el dolor? Si la Biblia misma nos lo dice. Ay, es que, ay, viera cómo, ay, ¿sí? No nos debe de sorprender. Ahora, escuchen esto. A ver, Carlos, Juan 12:31, Jonathan, Juan 14:30, y Anaí, o si alguien quiere más, dígame, Segunda de Corintios 11:14 y 15. Juan 12:31, Juan 14:30 y Segunda de Corintios 11:14 y 15. ¿Qué dice Juan 12:31, Carlos? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás. O sea, nos guste o no, nos vamos a enfrentar a una oposición en el mundo mientras estemos en el mundo. ¿Sí lo entendemos o no lo entendemos? El mundo jamás va a estar de acuerdo contigo. Jamás. Jamás. ¿Qué dice Juan 14:30, Johnny? No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Así. Él es el príncipe de este mundo y él nada, dice Jesús, nada tiene en mí. O sea, nos guste o no, nos vamos a enfrentar a una oposición en el mundo. Pero también se va a infiltrar en la iglesia. Porque mire lo que hace el diablo. ¿Qué dice Segunda de Corintios 11:14 y 15? Muy atentos. No es maravillado, porque el mismo Satanás se disfrazará como ángel de luz. Y así que no es extraño si también sus ministerios se disfrazan. Sus ministros. Se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, dice, no se maravillen, no se asombren, porque el diablo se disfraza, como ángel de luz. Y no solo él, sino sus ministros también, que muestran una apariencia de piedad, una falsa apariencia de piedad. Ahora, ¿qué significa? Que con frecuencia tal engaño hace que los cristianos piensen que no hay amenaza de ningún tipo que los vaya a sorprender cuando venga una persecución abierta, contrario a lo que la palabra dice. O sea, se nos engaña diciéndonos muchas veces, no te preocupes, con el Señor no vas a tener problemas. No, una cosa es de que vas a estar seguro con el Señor en caso de que mueras o vivas,
como dice Romanos 8:14, sea que vivamos o muramos, somos del Señor, pero una cosa diferente, el asegurarte que no van a venir problemas, sufrimientos ni dolor. Diferente. Mire qué dice Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12. Jonathan, ve buscando Primera de Juan 3:12 y Anaí, Mateo 7:20. ¿Qué dice Primera de Juan 4:12, Carlos? Pedro, Primera de Pedro, perdón. Primera de Pedro 4:12. amados, no os sorprendáis del fuego de prueba Escuche. que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice, ¿por qué se asombran? O sea, parafraseando, ¿por qué se asombran de que les han venido pruebas como si fuera una cosa extraña? Si es normal, porque Jesús ya les había dicho. ¿Por qué se asombran? Pero el sistema religioso, que es el más peligroso, nos engaña. El sistema religioso fue el que aborreció tanto a Jesús que finalmente lo juzgó, lo sentenció y lo mató. Los religiosos falsos lo detestaban porque él violó su sistema y reprendió su hipocresía. Y también en Génesis 4 dice que Abel fue muerto por la religión falsa personificada en su hermano Caín. ¿Y cómo lo comprobamos? Lo que dice Primera de Juan 3:12. Mire lo que dice, es una escritura profunda. ¿Qué dice Jonathan? No como Caín, que era del maligno. ¿De quién era Caín? ¿Y quién es el maligno? Así es. ¿Y qué más? Mató a su hermano. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Así de simple. Ahora, ¿de quién era Caín? Le vuelvo a preguntar. ¿Y sus obras cómo eran? Malas. Cumpliéndose lo que Jesús dijo en Mateo 7:20. ¿Qué dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por las acciones. Dios nos ha llamado a dar el paso al frente por Cristo en medio de una sociedad pecadora. O sea, debemos vivir contrarios al sistema del mundo que es maligno. ¿Por qué es maligno? Porque es el príncipe de este mundo el que rige el sistema, así de simple. Por eso nunca esperemos de que la situación en el mundo vaya a mejorar. Ay, claro que debemos orar, claro que debemos clamar, pero también debemos estar conscientes que solamente el Señor, en su soberanía divina, Él sabe lo que va a suceder. Y la Biblia nos lo dice. ¿Él va a tener misericordia de su pueblo? Claro que sí. Pero Dios nos llama a ser conscientes de que el sistema del mundo nos traerá dolor y sufrimiento. Mira lo que dice Filipenses 2:15. ¿Qué dice Filipenses 2:15? A ver, ¿alguien lo busca? Filipenses 2:15. Irreprensibles. Dice que tú y yo debemos ser irreprensibles en medio de una generación maligna y perversa. ¿Sí? Esta escritura es una afirmación de lo que Jesús ya dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 5:13-14, donde dice que tú y yo debemos ser la luz y la sal del mundo. O sea, esas exhortaciones exigen que los cristianos seamos la conciencia de una generación pecadora y perversa. Si somos obedientes y tomamos con seriedad los mandamientos bíblicos, pues no nos debería sorprender el sufrimiento y la persecución. Pero cuando vienen las pruebas, vuelvo a repetirles, ¿qué es lo primero que hacemos? O lo primero que el enemigo hace que hacemos. Porque él nos influye, él nos tienta y mira, vete mejor de la iglesia y te mantiene aislado, pensando de que el mantenerte aislado, como decía
una mujer en el rancho, Dios está en todas partes, no hace falta que vayamos a ningún lugar, y le dice a Isabel, esa siempre ha sido una excusa barata de la gente para no someterse a Dios. Y es cierto, porque no queremos someternos a Dios, pero no queremos someternos a Dios muchas veces por las falsas predicaciones, falsas enseñanzas, que se nos dice que cuando vengas a Cristo todo va a ser color de rosa, que tu esposo se va a volver un ángel, que tu esposa se va a volver la Madre Teresa de Calcuta. Todo lo contrario. Ahora, debemos ser conscientes que el sufrimiento y la persecución es parte de seguir a Cristo. El propio Jesús se enfrentó a una fuerte oposición por parte del pueblo de su época, incluso cuando lo reprendieron de un modo más indirecto con respecto a su actitud espiritual. Mire esto es profundo. Lucas 4, 25 al 30. El que lo lea, léalo fuerte y con calma. Lucas 4, 25 al 30. ¿Qué dice? A ver, fuerte, Carlos. Si en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Se llenaron de qué dice? De ira. Los religiosos. ¿Y sabe por qué? Ahorita le sigues, Carlos. Carlos, ¿saben por qué se llenaron de ira? Porque Jesús, si leemos todo el contexto, les estaba diciendo, miren, ustedes se sienten muy religiosos, muy dignos de Dios. A ver, explíquenme ustedes, ¿por qué el Señor no vino y les da ejemplos? ¿Por qué fue mejor a sanar a una extranjera, a un extranjero, y no a ustedes que se sienten muy dignos? O sea, los confrontó con su falsa espiritualidad. Y al ser confrontados, ¿qué sucedió? Se enojaron. Al igual que sucede con cualquier religioso, confróntalo y se enoja. ¿Y qué más dice? Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarse. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Se enojaron tanto que dice que lo sacaron fuera y lo querían despeñar, lo querían aventar por un barranco. Pero él, pasando en medio de ellos, se fue. ¿Por qué? Porque los confrontó. ¿Por qué? Porque él siempre estuvo en contra del sistema mundano y religioso del mundo. Ahora, número 2, ¿por qué el mundo, incluyendo los religiosos, aborrecen a Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué lo aborrecen? Lo acabamos de ver en eso que leyó Carlos. Piensen esto, si los líderes religiosos odiaban tanto a Jesús, ¿ustedes creen que a los creyentes de hoy se nos vaya a tratar mejor? Claro que no, por supuesto que no. Y Jesús responde a esto, miren cómo responde en Juan 15:20. ¿Qué dice? Juan 15:20. Juan 15:20. De las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea, antes de todo, él les dice, miren, grábense esto, si a mí me han perseguido, a ustedes los van a amar. ¿Sí les dijo así? A ustedes también los van a perseguir. ¿Por qué nos sorprende entonces el fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como dice Pedro? No se sorprendan del fuego de prueba. Jesús ya lo había dicho. ¿Por qué les asusta el sufrimiento y mejor se alejan? ¿Creen que ignorando el sufrimiento y apartándose de congregarse, de no reunirse, que automáticamente los problemas se les van a resolver? Claro que no, van a ser peor.
cuando menos, el acercarnos al Señor nos da una garantía de que Él va a estar con nosotros. Si como cristianos estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, como dice en Gálatas 2:20, y somos conscientes de que ya no vivimos nosotros, que Cristo vive en nosotros, y como dice Colosenses 2:10 al 12, que estamos sepultados y resucitados con Él, el mundo lo que va a ver en ti entonces es a Cristo. Y si ve a Cristo reflejado en ti, ¿qué es lo que va a hacer el mundo? Pues te va a odiar. ¿Sí entienden eso? Mientras más te parezcas a Cristo, más te van a odiar, empezando por los de tu casa. ¿Sí lo entendieron o no lo entendieron? Que se quedaron así como, sí, no te sorprenda. A lo mejor hasta tu mismo padre o madre, si todavía lo tienes, o tus hermanos o hermanas te van a aborrecer, o tus hijos, tus nietos, te van a aborrecer. Ya está chocheando, está loco ya, se volvió lurias, porque ellos no van a entender. Por eso el mundo nos va a aborrecer, como aborreció a Cristo. Ahora esto lo voy a decir muy lento, para que lo entiendan. Si la palabra nos está diciendo de que tú y yo sufriremos persecución, porque a Él lo persiguieron, que el mundo nos va a aborrecer, porque a Él lo aborreció primero, ¿qué no debería darnos gozo? Eso. Si eres aborrecido y recibes sufrimiento, persecución, dolor de parte del mundo porque representas a Jesús, ¿qué no te debería dar gozo? Pero entonces, ¿por qué tratamos de agradar al mundo? De agradar al esposo, al hijo o a la hija. Jesucristo dijo algo bien interesante. A ver, alguien lea Mateo 10:36. Mire lo que dice. Mateo 10:36. ¿Qué dice? Mateo 10:36. 10:26. 10:36. Los enemigos del hombre serán ¿quiénes? A ver, otra vez, ¿serán quiénes? Los de mi casa. Exactamente, los de mi casa. Los de mi casa. ¿Mm? Si nosotros no tenemos gozo o no nos identificamos con Cristo en el sufrimiento, pues entonces no puedes llamarte discípulo de Cristo. Así de sencillo. Los discípulos en el libro de Hechos, después de ser azotados por andar predicando a Cristo, por las autoridades religiosas, mostraron una actitud de gozo, porque los golpearon. Mire lo que dice Hechos 5:41. ¿Qué dice Hechos 5:41? ¿Qué dice? Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer. Gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer Afrenta por causa del nombre. a causa del nombre de Cristo. O sea, ellos dijeron, wow, nos sentimos orgullosos de que nos hayan golpeado y flagelado por causa de Cristo. Y Pablo también habló de estar, ¿cómo se llama? De tener esa fraternidad de sufrimiento con Cristo, de estar identificados en el sufrimiento con Cristo. Mira lo que dice en Filipenses 3:10. Filipenses 3:10, ¿qué dice? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Sí, pero dice ser semejante a él en su muerte, pero antes da por sentado de que vamos a padecer sufrimiento. Él se identifica con eso y él sabía muy bien a lo que se refería. Mire lo que dice, esta escritura está muy larga, se la voy a leer yo. Segunda de Corintios 4, vaya conmigo ahí. Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4,
del 7 al 18. Mire, se la leo. Nada más que el viento está fuerte hoy. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aunque algunos son jarritos de Tlaquepaque, ni siquiera a barro llegamos. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. Así de simple. O sea, parafraseando todo esto que leímos, dice, miren, no le pongan atención a todo lo que están padeciendo. A final de cuentas, un día vamos a morir y vamos a resucitar. Y todo eso que es temporal, ya ni nos vamos a acordar. Pongan su mirada en las cosas eternas. Pongan su mirada en las cosas eternas. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura? Que tengamos sumo gozo, o sea, un grande gozo cuando estemos pasando por pruebas. En Santiago 1:2 dice, tengan por sumo gozo cuando atraviesen pruebas, tribulaciones, dificultades. Unas versiones más antiguas dice, tengan por sumo gozo cuando estén sufriendo. Pero ¿de verdad nos gozamos? Punto número 3. El mundo nos aborrece no solamente porque nos oponemos al mundo, porque aborrece a Cristo, sino también porque no conoce a Dios. En Juan 15, versículo 21, mire lo que dice. Juan 15, 21. ¿Qué dice? Y ponga mucha atención, aquí viene la parte interesante del mensaje. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Todo esto, dice, les harán por causa de mi nombre, porque no conocen, o sea, por su ignorancia. La ignorancia de Dios ha contribuido grandemente a una degradación moral, espiritual, terrible que estamos viviendo. Como dice en Oseas 4:6, el pueblo perece, es destruido por falta de conocimiento de Dios, la ignorancia de la verdad, la hostilidad hacia lo que es correcto. De muchas maneras, la sociedad de hoy refleja las condiciones en que ministraba Pablo en el siglo I. Cuando él predicaba en Atenas, se dio cuenta lo equivocado que estaba la religión del pueblo, como el canto que cantaba la escritura que leyó Isabel al principio de Jeremías 10, del 1 al 10. Pablo lo vuelve a decir. Miren lo que dice en Hechos 17, 22 al 23. ¿Qué les dice? ¿Qué les dice Pablo? Miren, ustedes son tan ignorantes, ¿sí? Que después si leemos lo que les sucedió por andar hablando,
Pero él confrontó. ¿Qué dice Hechos? Hechos 17, 22 al 23. ¿Qué dice? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, Ujú. dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo descubrió una apatía e ignorancia hacia el verdadero Dios y una superstición hacia los falsos dioses. O sea, Pablo, él confrontó a estas personas morales, religiosas, y las confronta directamente con su idolatría. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros también debemos ir con seriedad, con firmeza, enfrentando a lo que el mundo dice. Hay una escritura muy larga en Romanos, gracias, en Romanos 1:18 hasta el capítulo 2, verso 2, lo lee en su casa, donde habla acerca de que por no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Incluso los hombres cambiaron el uso natural de las mujeres el del hombre. Vino una inmoralidad y Dios lo que hizo los entregó a su mente reprobada. Los entregó, dijo, bueno, ¿quieren hacer eso? Pues háganlo. ¿Mm? Por causa de la ignorancia, el pueblo sufre, la gente sufre. Ahora, el mundo tiene un rechazo voluntario hacia la revelación de Dios. El sistema del mundo no conoce a Dios. Y no importa cuán tolerante o dispuesto esté a aceptar o decir que cree en Dios. Pero aún así sigue aborreciendo a los creyentes. Y va a seguirse oponiendo. Pero muchos creyentes, aquí viene la parte interesante, ponga mucha atención. Muchos creyentes actúan como si se hubiera acabado con el problema del aborrecimiento del mundo. O sea, se sienten amigos del mundo. No, es que no debes de juzgar, no, es que no juzgues, no digas, pero se olvidan de la advertencia de la palabra. ¿Qué dice Primera de Juan 2:15? ¿Y qué dice Santiago 4:4? A ver, vayan rápido. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en Así de él. simple. ¿Y qué dice Santiago 4:4? ¿Qué dice Santiago 4:4? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Así de claro. Satanás y cualquiera que se quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice? ¿Se constituye enemigo de quién? Ahora pues que si el espíritu del mundo se constituye enemigo de Dios, Satanás nos va a tentar sutilmente a sentirnos cómodos en el mundo. ¿Mm? A sentirnos cómodos con el sistema del mundo. A hacernos sentir que el mundo que nos rodea, pues, se siente a gusto. Pero ¿qué dice Pablo para entenderlo mejor esto? Mira lo que dice Primera de Corintios 1, del 21 al 25. ¿Qué dice? Primera de Corintios 1, 21 al 25. ¿Qué dice? pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, cristianos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Hasta el 25. Porque el insensato de Dios es más sabio
Ahora escuche un último punto, cuarto y último punto. ¿Por qué el sufrimiento forma parte del plan de Dios? ¿Por qué creen que forma parte del plan de Dios? Ya vimos que el diablo puede tornar ese poder que tiene el sufrimiento para mal, pero Dios lo puede tornar para bien. Hemos visto que el sufrimiento es una experiencia que los verdaderos creyentes podemos esperar. Jesús, él predijo que habría problemas en esta vida, como leímos en Juan 16:33. Y los apóstoles apoyaron esa enseñanza, como también leímos en 2 de Timoteo 3:12, y como dice Pedro en 1 de Pedro 4:12, que también leímos. Y esas escrituras, junto con la pregunta, ¿por qué el sufrimiento forma parte del plan de Dios?, se pueden responder de acuerdo con la realidad poderosa es de que Dios es soberano. Dios es soberano. Esa realidad de la soberanía de Dios, cuando se comprende correctamente y se acepta del modo adecuado, sirve como un lente de referencia a través del cual los cristianos podemos ver todas las verdades de las Escrituras con mayor claridad. Cuando tú entiendes de que a Dios no se le manipula, no se le hace manita de puerco, o con tus sentimientos, ay, Dios conoce, Dios sabe, y no te quieres arrepentir, Él es soberano. Conocer la soberanía de Dios en todas las cosas no quiere decir que ya, porque tú sabes que Dios es soberano, que Él va a estar de acuerdo con tu comportamiento que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Hay muchos sufrimientos que vienen por nuestras consecuencias. Bueno, la mayor parte vienen por nuestras malas decisiones, no tanto por la soberanía de Dios. Espero que me estén entendiendo. Escuche bien. Llévese esto en su corazón, mire. La soberanía de Dios es todopoderosa, pero no siempre predecible desde el punto de vista humano. Dios tiene la libertad de hacer o no hacer lo que Él quiera, porque es Dios. Él puede actuar en una situación o no actuar. No está obligado. No está obligado de ninguna manera a repetir la misma relación o acción en cualquier situación que tú tengas. Por ejemplo, tú no puedes reclamarle a Dios, pero ¿por qué a Él sí? ¿Por qué a ella sí? ¿Por qué a Él no? ¿Por qué así? Porque a veces así actuamos con Dios. ¿Por qué a Él lo bendices tanto si mira tan malo que es y se porta tan mal y tan mentiroso y tenés? ¿Por qué? Y nos sucede como el salmista, se los dejo de tarea en el Salmo 73. Cuando dice que vio a los malvados y prosperaban, y él decía, pero ¿por qué ellos prosperan y yo no? Y yo que trato de portarme rectamente me va tan mal. Pero dice que hasta que entró en el templo de Dios se dio cuenta de que el camino de aquellos era el mal, era a la condenación eterna. Ahora, escuchen esto, para ir concluyendo. Esta gema, llévese esta perla, llévese esta perla. Escuche bien la pregunta, porque puede ser contradictoria a lo que estamos viendo si no la entendemos bien. Escuche bien la pregunta. ¿Permite Dios el mal y el sufrimiento? Escuche bien la pregunta, ¿permite Dios el mal y el sufrimiento? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dios permite el mal y el sufrimiento? Piensen bien la respuesta, Una de las respuestas que la mayoría de creyentes damos con respecto a esto, al mal y al sufrimiento, es que decimos que Dios lo permite. Pero escuche bien, por eso les dije que puede sonar paradójico. Pero decir que Dios lo permite es como hacer culpable indirectamente a Dios. Si Dios permite el mal y el sufrimiento, pues entonces, ¿qué derecho tenemos para castigar a los criminales y malhechores? Escúchelo bien. Lo que Dios permite, entonces, pues debe ser celebrado, no penalizado ni castigado. ¿Cuál es la verdad entonces? La verdad es que Dios no permitió el pecado. Él no permitió el pecado, que como consecuencia trajo el mal y el sufrimiento en la tierra. Fue el hombre el que lo permitió.
lo permitió? El hombre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le dio al hombre el poder de tomar decisiones. Todo lo que Dios creó fue bueno. No creó pecado, no creó muerte, ni enfermedad, ni guerra, ni desastres naturales, ni sufrimiento, ni dolor. En la creación de Dios dice específicamente que todo lo que Dios creó fue bueno. Pero Dios le dio claramente a Adán y a Eva mandamientos que tenían que cumplir. Uno de ellos fue que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, Él no permitió el mal, el hombre decidió. ¿Cuántos me entendieron? El hombre decidió. Ni siquiera Satanás los obligó. Satanás los tentó, pero a final de cuentas, ¿quiénes tomaron la última decisión? Adán y Eva. Debemos entender que la naturaleza de Dios es buena. El bien tiene una fuente, es Dios. El mal tiene otra fuente, es Satanás. ¿Y qué significa el mal? El mal es la ausencia del bien. ¿El mal es qué? La ausencia del bien. El mal es la consecuencia de la independencia de Dios. Nunca fue la voluntad de Dios que su creación, y esto nos incluye a nosotros, viviéramos independientes, separados de Él. Incluso el mismo Jesús declaró que Él no podía vivir independiente de su Padre en Juan 5:19 y en Juan 12:49. Él no lo dice. Y Él vivió así, sujeto al Padre, y es nuestro mayor ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que si tú y yo no permanecemos en la vid, estamos cooperando con las consecuencias de la independencia de Dios, el mal y el sufrimiento. El pecado entró al mundo a través del hombre, no a través de Dios. El dolor y el sufrimiento vino a través del hombre, no a través de Dios. Dios lo torna para bien, pero Él no propicia el mal, ni el dolor, ni el sufrimiento. ¿Cuántos están entendiendo de veras? Pero sí hay algo que yo estoy ahí medio. Por eso les dije que tenían que entenderlo, porque puede sonar paradójico. Dios no lo permite. Él sabe lo que va a suceder porque es Dios. Decir que Él lo permite es como decir que Él está aprobando lo que está sucediendo. Pero ustedes creen que Dios está aprobando, por ejemplo, toda la gente que está muriendo en terremotos sin conocerlo a Él. Por ejemplo, ahora que fue el terremoto en Marruecos, las miles de gentes que murieron. No. Lo que está sucediendo es consecuencia de las malas decisiones del hombre. El mal y el sufrimiento, el pecado entró al mundo a través del hombre, no a través de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios permite? Aquí viene la pregunta, la última. ¿Qué es lo que Dios permite? Porque nada sucede sin que Él lo sepa, sin que Él lo permita, aunque suena paradójico, por eso les decía. Grábense muy bien esto. Esto es la gema. Llévenselo a su casa y estúdienlo. Lo que Dios permite es que el hombre elija. ¿Sí entendieron? Lo que Dios permite es que el hombre elija. Dios jamás va a manipular tu voluntad, ni el diablo tampoco. Ni el diablo tampoco. Por eso hemos estado estudiando por semanas que es más fácil culpar al diablo o culpar a Dios por las malas decisiones que tomamos. Pero a final de cuentas, ¿quién es el que elige? ¿Dios, el diablo o tú? Así exactamente. O sea, tú eres el que eliges depender de Dios o no depender de Dios. Si el hombre elige la oscuridad y la muerte, Dios va a respetar esa decisión. Por eso el título, el poder del sufrimiento. Si estoy sufriendo por mis malas decisiones, debo analizarme, como dice 2 de Corintios 13:5, para ver si estoy en la fe o qué decisiones estoy tomando. Pero no puedo culpar a Dios de mi sufrimiento. Es claro que el Señor dijo que íbamos a tener sufrimiento en el mundo, pero por el mundo, por causa de Él.
por seguirlo a Él, por obedecerlo a Él. Pero hay sufrimiento la mayor parte del tiempo por nuestras malas decisiones, porque elegimos mal, porque elegimos la oscuridad y la muerte. Y Dios va a respetar esa decisión. Dios va a respetar esa decisión. Pero Él no es responsable por el dolor y el sufrimiento que van a venir por esas decisiones. Dios no permite el mal, le permite al hombre elegir. ¿Sí me entendieron? Ahora sí. Ahora, ¿qué eliges tú? ¿Dependencia o independencia? Porque Dios va a respetar tu decisión, sea cual sea. Y todos los días, consciente o inconscientemente, elegimos una de las dos. Depender de Dios o no depender de Dios. La luz o la oscuridad. La verdad o la mentira. Todos los días. Como mencionábamos en los devocionales en la semana, tú decides a qué amo escuchar. Tú decides a qué amo servir. Tú decides. Esa es la gran cuestión. Dios no permite el mal, le permite al hombre elegir dependencia o independencia y va a respetar esas decisiones. El mal tiene su origen en Satanás y el ejecutarlo es culpa del hombre, no de Dios. Ahora vayan conmigo a la última escritura. ¿Por qué creen ustedes que el hombre está sufriendo hoy en día? Estoy hablando de los creyentes, porque cuando Jesús habló, Jesús primeramente le habló a sus discípulos. Cuando él dio enseñanzas, se las dio a los discípulos. Y hay una escritura que nos aclara todo esto, y es Juan 3:19. Vayan ahí, por favor. Juan 3:19. La última escritura. Todos vayan ahí. Juan 3:19. Juan 3:19. Cuando esté ahí me dice amén, ¿eh? Póngase de pie y la lee. ¿Qué dice Juan 3:19? A ver, lean. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjese lo que dice, analice bien lo que está diciendo. Dice, y esta es la condenación. O sea, estas son las consecuencias. ¿Sí? Que la luz vino al mundo, pero los hombres, ¿qué decidieron? ¿Qué decidieron los hombres? Amar más las tinieblas que la luz. ¿Y eso qué va a traer como consecuencia? Dolor y sufrimiento. Muy diferente al dolor y sufrimiento que vamos a padecer por seguir a Cristo. Pero no culpemos a Dios de nuestras malas decisiones. Así es, así es. Exactamente, nos da a todos la oportunidad, todos los días, de arrepentirnos. ¿Y quién elige arrepentirse? ¿Dios te obliga a que te arrepientas? Claro que no. Es decisión propia. Por eso nunca nos olvidemos de la gracia de Dios. Perdido yo, me encontraste a mí, tomaste mi mano, me acercaste a ti. Torpe soy y me das tu amor, un loco soy para el Rey de amor. Me diste alas para volar, hoy pinto el cielo con
que yo soy viene de ti, lo que yo quiero es más de ti. Levante las manos y dígale, es gracia, Dios, yo nada soy sin ti, tu gracia, Dios, brilla en mí. Es gracia, Dios, yo nada soy sin ti, tu gracia, Dios, brilla en mí. Hubo días que corrí de ti, difícil me fue, no supe qué decir. Perdóname cuando débil soy, cambiaste el cielo por una cruz de amor. Me has sostenido en mi vivir, fuiste mis ojos cuando ciego fui. Tu gloria brilla en mi aflicción, aceite de gozo en mi dolor. Es gracia, Dios, yo nada soy sin ti, tu gracia, Dios, brilla en mí. Es gracia, Dios, yo nada soy sin ti, tu gracia, Dios, brilla en mí. Dígale con su voz, es